Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 6, versículo 1 al 5. Les voy a pedir el favor que nos pongamos en pie. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún eso habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Vamos a orar para que el Señor obre con su palabra y que su palabra produzca vida en nuestro espíritu. Ese es el propósito para el cual el Señor ha dado su palabra, para que se haga vida en nosotros. Entonces, que el Señor abra nuestros corazones para que nosotros podamos recibir su palabra y se haga vida. Señor, nosotros nos presentamos delante de ti reconociendo que tú eres Dios. Ayúdanos, Señor Jesús. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor, para que esta palabra realmente se vuelva viva y eficaz en nosotros, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a abrir nuestros corazones, Señor, para que tu palabra obre en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que esa palabra sea vida en nosotros, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que yo no me aparte, Señor, ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que dé, Señor, lo que tú me has dado, Señor, tu palabra, no mis propias palabras, Señor. Ayúdame, Señor, a estar firme en tu palabra, Señor, para que yo no diga mis cosas, Señor, sino que diga tus cosas, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Bueno, generalmente nosotros como personas necesitamos descansar, ¿verdad? Imagínense que nosotros trabajáramos todas las 24 horas del día y no durmiéramos, pues no se podría, ¿verdad? Creo que el hombre hay como máximo 72 horas que puede estar sin dormir. Entonces el hombre necesita descansar, necesita un reposo. Y asimismo, pues, ¿cuál sería como ese lugar donde nosotros nos sentiríamos más cómodos? Yo creo que es en nuestra casa, ¿verdad? En mi casa yo puedo llegar y puedo acostarme normal, tranquilo. Pero si voy a la casa de un amigo, pues no puedo hacer eso, ¿verdad? Y por ejemplo, a uno cuando lo invitan a quedarse a una casa extraña, a una casa de un amigo, otro, pues uno como que, bueno, listo, bien, chévere, pero como que no se siente bien, duerme, pero duerme como medio bien. Y si por ahí pasa 5 días, pues ya quiere estar en su casa, ya dice, no, yo ya tengo que irme para mi casa, porque es el lugar que usted conoce y donde se siente bien, donde si usted quisiera, podría pasar todo el día en pijama y nadie le va a decir nada, sino estoy en mi casa, yo quiero estar en pijama ya, ¿verdad? Y es triste, por ejemplo, cuando hay personas que dicen, no, la verdad es que yo no me siento a gusto en mi casa, y hacen todo lo posible como por no estar en su casa, entonces consiguen cualquier forma de no estar en su casa. Eso es triste, ¿verdad? Yo conozco varios ejemplos de personas que me dicen, no, es que la verdad a mí me da pereza ir a mi casa y estar, porque no, tengo estos y estos problemas. Entonces imagínense, si usted no se siente bien en su casa, pues ¿en qué lugar sí se va a sentir bien? Si no es en su casa, pues ningún otro lugar le va a dar como ese reposo, esa tranquilidad. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque aquí estamos leyendo una situación que pasa en el día de reposo. Y hoy vamos a ver un poquito qué significa esto del reposo. Y entonces lo que nosotros vamos a aprender hoy acerca de Dios
es que Dios es Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, capítulo 1, versículo 31. ¿Y qué mejor manera de hablar de que Dios es Señor? Hablando de cuando Dios crea todas las cosas. Entonces, si usted lee el capítulo 1 de Génesis, nos va a empezar narrando que Dios empieza a crear las cosas. Entonces dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y empezó a decir Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Háganse los animalitos, y se hicieron los animalitos. Y así con cada una de las cosas, ¿verdad? Y entonces en el versículo 31 nos va a mostrar que Dios ya acabó esa obra en cuanto a la creación. Entonces leamos, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces dice que cuando Dios terminó todas las cosas, dijo Dios, esto es bueno en gran manera. Pero entonces nosotros pensaríamos, ay, claro, es bueno porque la tierra es un lugar bonito, habitable, de zonas verdes, nos creó a nosotros que también algunos somos bonitos y todo, ¿cierto? Pero no, a eso no se refiere Dios cuando dice que creó todo y vio que era bueno en gran manera. Sigamos leyendo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces uno lee esto y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Dios necesita descansar? ¿Será que Dios se agota? ¿Será que Dios hizo toda la creación y dijo, uy no, ya me agoté, necesito sentarme y descansar un poquito porque fueron 6 días ahí trabajando y el séptimo no, voy a descansar? No, la Biblia va a decir que Dios es la fuente inagotable, que Él no se agota, Él no necesita descanso. Y Jesús mismo va a decir, mi Padre trabaja y hasta ahora trabajo y yo también trabajo. Entonces no se está refiriendo a que Dios descanse como si necesitara descanso, sino que a que Dios vio su obra y sintió que toda la obra era plena en Él. Entonces por eso dice que Dios reposó en Él, que Dios sintió que todo era bueno en gran manera, que todo cumplía su propósito en cuanto a Él. Y entonces, después de Dios haber creado todas las cosas y de haber reposado, de haber completado su obra, toma al hombre que había creado y dice que le sopló aliento de vida. Dice ahí en el versículo 7 del capítulo 2, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces dice aquí que Dios toma al hombre y le sopla aliento de vida. ¿Para qué? Para que el hombre pueda tener esa relación con Dios, esa relación íntima, para que se puedan comunicar de una manera espiritual. Va a decir la Biblia, Dios es espíritu y los que le adoran en verdad, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios le da espíritu al hombre para que pueda tener la relación con Él. Y no solamente eso, sino que mire el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Dios no solamente le da el espíritu al hombre, sino dice que lo puso en el Edén. Edén significa delicia, reposo, como confort, donde tú puedes estar tranquilo, de que estás pleno, no necesitas nada. Entonces Dios lo pone en ese lugar a Adán para que esté en reposo, esté en delicia, como significa esta palabra. Adán no tiene que preocuparse por las cosas que tal vez nos preocuparíamos hoy, por pagar las cuentas, por pagar los servicios públicos, por diferentes cosas, sino que Dios le provee un lugar a Adán para que esté en reposo. ¿Pero para qué? Para establecer la relación con el hombre. Dios establece la relación con el hombre en el Edén.
¿Y de qué manera establece Dios esa relación con el hombre? Miremos el versículo 15 y 16. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, Dios establece la relación con el hombre por medio de su mandamiento. Y Dios le da un mandamiento al hombre y le dice, mire, de todos los árboles de este huerto puede comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque del día que él coma va a morir. O sea, Dios le está diciendo, mire, mientras usted me obedezca, va a estar en reposo, va a estar en la vida. Pero si usted me desobedece, va a morir. O sea, ya no va a estar en reposo, ya no va a poder tener esa comunión conmigo. Y como todos sabemos, lo que sucedió después, ¿qué pasó? El hombre desobedeció el mandato, ¿verdad? El hombre comió del fruto del bien y del mal y el hombre murió. O sea, el hombre dejó de tener esa relación con Dios, dejó de tener ese reposo en el Señor, de tener ese descanso. Y miren lo que Dios le dice al hombre cuando el hombre cae. Ahí en el capítulo 3, versículo 16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, miren lo que Dios le dice al hombre cuando el hombre cae. Primero le dice a la mujer, multiplicaré los dolores en gran manera, los dolores de tus preñeces con dolor, y con dolor vas a dar hijos. O sea, ya no vas a tener reposo. Y no solamente eso, sino que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Como tú no pudiste vivir para mí, le está diciendo el Señor, pues ahora tendrás que vivir para tu marido y tu deseo será sobre él. Y al hombre le dice, por cuanto obedeciste a la mujer, o sea, por cuanto no me obedeciste a mí, sino que obedeciste a la mujer, entonces ¿qué? Dice, maldita será la tierra por tu causa. Miren la consecuencia del pecado de Adán, que la tierra fue maldecida. ¿De qué manera? Va a decir en Romanos 5:12, por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte a todos, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y esa es la maldición que todo el hombre heredó. O sea, el hombre quedó inhabilitado para poder entrar en el reposo de Dios. Y desde ese momento el hombre no está en reposo, el hombre no tiene la vida, el hombre no puede tener la comunión con Dios. Pero ahí no para la historia, el Señor sigue obrando porque Dios es eterno y tiene su plan desde el principio hasta la eternidad, y entonces sigue obrando. Y entonces se encuentra con un personaje llamado Abraham y le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela porque yo te voy a llevar a una tierra que te mostraré, que fluye leche y miel, y tu descendencia será tan grande que no la vas a poder contar, ni la vas a poder comparar con las estrellas, ni con los granos de la arena del mar. Y entonces le da una promesa de una tierra en donde van a poder reposar. Pero no está hablando de una tierra física, ¿sí? Aunque sí va a una tierra física, pero va a decir Hebreos que Abraham habitó como extranjero porque él sabía que su ciudadanía no estaba aquí, sino era una ciudadanía eterna, un reposo eterno. Y entonces sigue la historia, viene Isaac, viene Jacob, sus hijos, y entonces son llevados a Egipto y allá viven otra situación. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 16.
y vamos a ver qué pasa. Entonces el pueblo de Israel está en Egipto, son esclavos, son tratados con duro trato, y entonces Dios se le aparece a Moisés y le dice, yo te he escogido a ti para que saques a mi pueblo de Egipto, saques a mi pueblo de la esclavitud, porque yo me he acordado de ellos y he visto que están en aflicción, que no tienen reposo. Entonces yo los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar al desierto para que me sirvan, para que me adoren. Y entonces hay varias situaciones y Dios manda a Moisés a que se presente delante de Faraón, y Moisés le dice a Faraón, bueno, deje ir al pueblo de Dios porque vamos a ir a servir a Dios. Y Faraón le dice como, ustedes están locos, o sea, ¿qué les pasa? ¿Quién es ese Dios del que ustedes hablan? Y les puso más carga para que trabajaran. Y entonces los israelitas pues se afligieron y empezaron como a decir, no, este Moisés fue acá a molestarnos la vida. Y después, bueno, Dios los saca de Egipto y entonces van por el desierto y Dios ya los sacó de Egipto y empieza a suceder esta situación ahí en Éxodo capítulo 16. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces están en el desierto, Dios los sacó de Egipto, y no solamente eso, sino que los sacó con mano poderosa, los hizo atravesar el mar rojo para que ellos pasaran por en medio del mar rojo. Y antes de esta situación ellos pasan por un lugar y tienen mucha sed y empiezan a decir, pero Dios, danos de beber. Y entonces cuando pasan por un lugar que se llama Mara, entonces llegan y desesperados empiezan a tomar el agua, pero entonces el agua era amarga. Y empezaron a decir, pero Dios nos sacó a beber estas aguas amargas. Y entonces dice que Moisés oró al Señor y cayó un árbol. Y entonces ellos tomaron el agua y el agua era dulce. Y entonces Dios les empieza a decir, oigan, no sean rebeldes. Yo les voy a proveer, confíen en mí, tranquilos. Y entonces después de salir de ahí, estamos en esta situación. Y entonces dice que estaban caminando por el desierto y empezaron a hablar contra Moisés y Aarón y a decir, no, miren, estos tipos nos sacaron de Egipto donde estábamos tan bien para que muramos aquí de hambre. Y dicen, mejor era haber muerto en Egipto. ¿Ustedes se imaginan esa maldad tan grande? Es como si nosotros dijéramos, está Hitler y entonces ustedes saben todo lo que hizo Hitler con los judíos. Y acabó ya el régimen de Hitler y los judíos están libres. Y es como si un judío dijera, no, era tan chévere como cuando Hitler nos estaba gobernando. No, pues es ilógico, ¿verdad? Uno no diría eso. A ver, mató a no sé cuántos millones de judíos. Pero ellos están diciendo, Señor, mejor nos hubiera sido estar en Egipto y haber muerto que estar acá buscándote. No. Y entonces nosotros diríamos, oiga, qué malvados esos israelitas, ¿verdad? Como que, uy, no, si yo hubiera sido un israelita, yo no hubiera hecho. Pues Israel representa nuestra condición de hombre. Nosotros somos Israel, nosotros estamos en esa condición. Dios nos ha librado de la muerte, Dios nos ha sacado de Egipto, nos ha sacado de la esclavitud, y nosotros hoy le estamos diciendo al Señor, mejor nos hubiera sido quedarnos en el mundo, allá sí estábamos bien, allá sí teníamos esto, allá sí podíamos hacer aquello. Entonces, tremendo la dureza del corazón del hombre, y vamos a seguir viendo qué pasa con ellos. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Entonces Dios les va a enviar un pan, una provisión. ¿Para qué?
para ver si ellos sí van a obedecerlo a Dios o no. Y entonces sigue diciendo, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Entonces imagínense, acá les está diciendo, yo les voy a enviar pan, mañana les voy a enviar pan, pero antes les voy a enviar carne para que ustedes se sustenten. Y Dios es así con nosotros, Dios nos ha librado y nos está diciendo, miren, tranquilos. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, cuando llegamos al Señor, fue porque estábamos de pronto en una necesidad o en una dura prueba, teníamos algún problema y entonces nos acercamos al Señor y de alguna u otra manera el Señor nos ayudó y hoy estamos aquí delante del Señor. Proveyó para nuestra carne, para que nosotros pudiéramos estar así. ¿Pero para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir el pan del cielo, para que al otro día nosotros nos levantáramos y dijéramos, Señor, yo quiero vivir por ti. Y esto es lo que Dios les está haciendo con ellos. Miren tan bueno Dios, que a Dios no se le escapa nada. Dios está proveyendo en todas las cosas para que nosotros le busquemos, para que andemos en su camino, como está diciendo ahí. Y entonces sigue diciendo, versículo 9. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campo. Entonces Dios cumple su palabra, ¿verdad? Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Entonces esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Entonces miren tan bueno Dios que Dios les envía el pan. Dice que todos empezaron a recoger el pan. Entonces el que comía mucho, recogió mucho, y dice que no le sobró. Y al que recogía poco, dice que no le faltó. Y de esa manera Dios actúa en nuestras vidas. Él ha dado el pan del cielo. Dice la palabra, Jesús es el pan del cielo. Y de acuerdo a lo que nosotros somos, podemos comer de ese pan hasta saciarnos. Y nos saciamos, no nos va a faltar, tampoco nos va a sobrar, sino que vamos a tener el alimento que Él ha provisto. Y por nuestra capacidad, a unos mucho, a otros poco, dependiendo de cómo somos, pero nunca va a faltar. Y entonces miren lo que sigue. Moisés les dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Pero ¿qué pasó? Mas no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Entonces Dios les da un mandato a ellos y les dice, mire, ustedes van a recoger el pan de cada día, no guarden nada para mañana, o sea, no se preocupen, yo les voy a proveer ese pan de cada día. Y entonces, ¿qué pasó? Dice que unos
que no obedecieron y entonces guardaron el pan, porque dijeron, no, o sea, esto toca guardarlo porque eso no es como tan así, guardemos a ver qué pasa. ¿Y qué pasó el otro día? Dice que amaneció lleno de gusanos y de día. Y desafortunadamente muchas veces eso pasa con nosotros. El Señor nos ha dado su palabra, su preciosa palabra que es vida en nosotros. Y al momento como que, ay, sí, chévere, pero solamente la tenemos ahí, no se hace vida en nosotros, sino que la guardamos ahí como para ver si algún día nos sirve. Y entonces, ¿qué pasa con esa palabra? Se convierte en gusano, se convierte en hedor. Si esa palabra no se hace vida en nosotros, no hace que nosotros dejemos nuestro camino y empecemos a obedecer a Dios, pues es palabra muerta, y es palabra llena de gusanos. Tremendo, ¿no? Cómo la palabra de Dios se puede convertir en nosotros mismos para condenación. Si nosotros tomamos esa palabra por vana, como que bueno, no pasa nada, sigamos derecho, pues esa palabra se va a convertir en muerte para nosotros. Entonces tenemos que revisar si estamos obedeciendo a la palabra que Él nos dio, que Él nos mandó su palabra, que creyéramos en Él y que permaneciéramos en Él y en su camino. Si estamos creyendo a esa palabra o estamos siendo como los de Israel. ¿Y qué sigue diciendo? Dice, versículo 21, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas en el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, ¿y qué pasó? Y no hallaron. No entendieron cuál era la palabra del Señor. Dios les dijo, oiga, guarden el sexto día, doble porción, porque mañana es día del Señor, mañana ustedes van a reposar y van a buscarlo. Entonces no salgan ese día. Y resulta y pasa que algunos de ellos no obedecieron, sino que ¿qué pasó? Salieron a buscar. ¿Y qué pasó? No hallaron. Dice la Biblia que van a haber tiempos en que los jóvenes van a tener hambre, y hambre de pan, de la palabra del Señor va a decir, y no la van a hallar. ¿Por qué? Porque no la buscaron a tiempo. Más adelante vamos a hablar un poco de esto, mis hermanos. Pero hoy es el tiempo de buscar la provisión que el Señor ha dado. No puede esperar hasta mañana a salir a recoger a ver si de pronto encuentra. Tal vez mañana es demasiado tarde y ya no lo va a poder hallar. Y entonces sigue diciendo, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso es en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. En el día de reposo ellos buscaban al Señor. El propósito de Dios de sacarlos de Egipto para el desierto no es que estén felices y sean bonitos, sino que es para que les sirvan a Dios. Y en ese servicio, en esa adoración al Señor, el hombre es pleno. Pero como ellos no querían hacer la voluntad de Dios, por eso no se saciaban, por eso necesitaban desobedecer la palabra de Dios para buscar por sus propias fuerzas. Y entonces Dios les sigue diciendo, versículo 32, y les dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto.
Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Tremendo esto, ¿no? Que el Señor les dice: miren, ustedes van a guardar una vasija especial. En ese tiempo no estaba construido el tabernáculo, pero después, cuando construyeron el tabernáculo, esa vasija estaba en el lugar santísimo. Y les está diciendo: esto es de testimonio para sus descendientes. Y dice que Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo. Entonces, miren, Dios no solamente ha provisto pan para nosotros, sino para dar testimonio a otros, para decirles: oiga, mire, un día yo no me saciaba con nada, nada de las cosas de este mundo me saciaban, pero cuando encontré al Señor, el Señor me sació plenamente en Él. Ahora venga usted también puede saciarse. Y miren cómo Dios suple para todo, para que hasta nosotros seamos testimonio para otros. Y entonces aquí vemos cómo Dios es bueno y les está diciendo a los israelitas: ustedes quieren estar en mi reposo, obedézcanme, guarden mis mandamientos, permanezcan en mí. Y vamos a volver ahí a Lucas capítulo 6. Y es una situación como similar. Entonces es un día de reposo y vamos a leer qué está pasando en este día de reposo. Dice: aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos, los hermanos súper espirituales, les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis oído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes? Y comió él y dio también a los que estaban con él. Entonces acá Jesús los pone como en una encrucijada. Les dice: bueno, ustedes me están diciendo que no es lícito salir a comer en el día de reposo. ¿Por qué? Porque si vemos en la porción que veníamos leyendo, dice que Dios les había dicho que en el sexto día iban a trabajar para el alimento del séptimo día, que no salieran. Y en ese momento los discípulos dice que estaban por los sembrados, iban con Jesús y empezaron a arrancar las espigas y empezaron a comerlas. Y entonces los fariseos les dicen: oiga, pero ustedes no saben qué dice la ley, no pueden hacer eso. Y entonces Jesús los confronta con una situación que no se podía hacer. Les dice: ustedes no han escuchado o no han leído de cómo David entró en el templo y cogió los panes de la proposición que solo era lícito dar a los sacerdotes, solo podían comer los sacerdotes, y le dio a los que estaban con él. Y entonces vamos a ver esta porción en Primera de Samuel, capítulo 21, el versículo 1 en adelante. Y aquí David viene huyendo de Saúl, porque Saúl, el rey de Israel, está buscando a David para matarlo, porque se llenó de enojo e ira contra David. Y entonces David está, mejor dicho, huyendo de ahí de Saúl para que Saúl no lo mate. Y entonces dice el versículo 1: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Entonces acá la situación es bien curiosa, porque llega David a donde el sacerdote y le dice: tenemos hambre, los que vienen conmigo tienen hambre.
no tenemos nada de comer y venimos acá que nos dé algo de comer. Deme 5 panes o lo que tenga para alimentarme yo y a los que vienen conmigo. Y el sacerdote le dice, no tengo pan común a la mano, lo único que tengo es ¿qué? Pan sagrado. Tremendo, ¿no? El Señor nos está diciendo, mire, si usted está buscando el pan físico, no venga por eso. Yo le voy a dar el pan sagrado, el pan de vida. Tome, coma el pan sagrado. Pero les dice, ¿no? Ustedes pueden comer, el sacerdote les dice, ustedes pueden comerlo y sus criados, si se han guardado al menos de mujeres. Y entonces le va a responder David. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos. ¿Qué significa esto? En Apocalipsis va a hablar de una mujer. Va a hablar de una mujer que está vestida de púrpura y que está sentada sobre la gran bestia. La Biblia siempre está hablando de esta forma como para darnos a entender ciertas cosas. Y en Apocalipsis nos va a decir, mire, esta mujer es la mujer que se deleita con los reyes y con los mercaderes de esta tierra. Vive para aquí, vive para este mundo, y entonces ella se sacia de esos mercaderes y por eso está vestida en la gran bestia. Y a eso se está refiriendo la palabra. ¿Ustedes para quién están viviendo? ¿Para ustedes, para este mundo o para mí? No pueden recibir el pan si no pueden dejar de vivir para ustedes. Tienen que dejar de vivir para este mundo, para lo que les está ofreciendo este mundo, y tienen que seguirme a mí. No se puede recibir el pan si nosotros no renunciamos a nosotros mismos. Lo más tremendo de todo es que nosotros estamos buscando saciarnos en este mundo. Entonces buscamos diferentes cosas que este mundo nos puede ofrecer: dinero, fama, éxito, fortuna, riquezas, mujeres, lo que sea. Pero nada de eso nos sacia completamente. Tal vez un momento nos sentimos, plenos, chévere la fiesta, chévere esto, chévere aquello. Pero pasa un rato y, no, oiga, esto no lo es todo en la vida, ¿verdad? Porque nada en este mundo va a poder saciarnos. Por eso Dios nos está diciendo hoy, mire, ¿quiere realmente el pan santo, el pan sagrado? Venga a mí. Tiene que dejar de seguir sus caminos, tiene que dejar de seguir la corriente de este mundo. Y por eso dice, ellos desde ayer o antier no han tocado mujer, ya son ¿qué? Vasos santos. Y eso es, no santos por nosotros mismos, nosotros no podemos ser santos, sino que el Señor por eso nos sacó de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del pecado, y Él es el que nos santifica. Y entonces de ahí ya podemos comer el pan, y dice que el sacerdote les dio el pan sagrado y ellos empezaron a comer. Y vamos a ir a Isaías capítulo 58 y estamos hablando del reposo de Dios. ¿Qué es el reposo de Dios y para qué Dios quiere que entremos en su reposo? Y entonces vamos a leer ahí en Isaías 58 qué es lo que quiere Dios que hagamos en el reposo de Él. Y miren lo importante, o cuál era el mensaje del día del reposo. Vamos a leer el versículo 13 del capítulo 58. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares ¿qué? Delicia, santo, glorioso, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué significa esto? ¿A qué se está refiriendo Dios con que nosotros el día de reposo que retrajeremos nuestra voluntad? Está diciendo, o sea, que usted no haga su voluntad en mi día santo y lo llames ¿qué? Delicia, santo, glorioso de Jehová,
¿Se acuerdan que leímos el Salmo que decía, confía en el Señor y haz el bien y Él te concederá las peticiones de tu corazón? A eso nos está llamando la Biblia, a confiar en el Señor y a entender que Él es nuestro reposo, que en su día Él nos va a santificar. Pero ¿cuál es su día? Miremos, no vaya a perder Isaías porque vamos a volver. Miremos Hebreos, capítulo 3. Versículo 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres cuando, oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Miren lo que Dios está diciendo. No endurezcan, escuchen cuando oí la voz del Señor y no endurezcan sus corazones. Nosotros tenemos un problema como iglesia. Hemos escuchado muchas veces la palabra, nos hemos saciado de ese pan que Dios nos está dando, pero nos confiamos muchas veces en nuestras propias fuerzas. Ah, no, yo ya tengo la verdad, ya no hay problema. Pero ¿a quién les está hablando esto? A nosotros. Nos está diciendo, listo, usted ya escuchó la palabra, pues los de Israel también. Y vamos a leer más adelante que siendo Israel el pueblo escogido del Señor, ninguno de los que salieron de Egipto entró a la tierra prometida. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí vamos a alcanzar la vida eterna? No lo sé. Tiene que ser una pregunta que nos hagamos todos los días. Señor, ¿sí estoy en ti? Porque es que el problema es que a veces nosotros estamos confiando en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, y no estamos dependiendo del Señor. Por eso en Isaías está diciendo que si retrajeres ese día de hacer tu voluntad, si usted quiere seguir al Señor, no se trata solo de escuchar la palabra y decir, claro, yo entiendo esto, sino debe dejar de seguir sus propios caminos y seguir el camino del Señor. Ahí en Hebreos, vamos a seguir leyendo, dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de ¿qué? Incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ese es el problema de nosotros, que aunque nosotros hemos recibido palabra, nosotros hemos conocido del Señor, hemos recibido el pan del cielo, ¿qué falta? Fe. No estamos creyendo que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro reposo, que Él nos va a suplir para que podamos buscarlo a Él. Y entonces dice, pilas, o sea, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios. Y es que es tan fácil apartarse uno del Señor. Estos días veíamos con unos amigos una película, no sé si se la han visto, que se llama Star Wars. Y entonces hablábamos con una amiga y decíamos, oiga, pero casi que cualquier cosa puede llevar a alguien al lado oscuro, porque siempre se habla de un personaje que está ahí como en su lucha interna y que se lo puede llevar al lado oscuro. Entonces le decían como, no haga esto porque ese es el camino al lado oscuro. Entonces nosotros decíamos, no, pero cualquier cosa es el camino al lado oscuro. Pues así es en la vida de fe, mis hermanos. Cualquier cosa nos puede llevar a perdernos. Tenemos que estar siempre firmes en Él, confiar en el Señor, no en nosotros. Ese es nuestro problema, que como somos incrédulos, empezamos a depender de nosotros mismos y empezamos a vivir la vida ¿para quién? Para nosotros mismos. Y sigue diciendo, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre en tanto que se dice que hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mis hermanos, hoy es el día de entrar en el reposo del Señor. Ya no podemos jugar, ya no podemos engañarnos a nosotros mismos. ¿A qué estamos jugando? Sí, yo creo en la palabra, sí, yo tengo la palabra, y entonces
hacemos ciertas cosas que creemos que nos hacen el cristiano perfecto, pero seguimos viviendo nuestra vida para nosotros mismos. No se puede, mis hermanos. Hoy es el día que ya dejemos de endurecer nuestro corazón y sigamos la voluntad del Señor. Porque ¿quién es nuestro reposo? Miren, volvamos ahí a Isaías, capítulo 58, ahí donde estamos, y miren lo que dice el versículo 3. Dice: si te retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando ¿qué? En tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Quién es nuestra delicia? ¿Quién es el santo? ¿Quién es el glorioso? ¿A quién es el que debemos adorar? Ya lo vamos a leer en Hebreos, ahí volvamos a Hebreos, vamos a estar ahí en los dos. Miren lo que dice el versículo 14 del capítulo 3, dice: porque somos hechos participantes ¿de quién? De Cristo. Él es nuestro reposo, en Él nosotros tenemos nuestro contentamiento, mis hermanos, en Él nosotros tenemos la plenitud de la vida. Nada más lo va a saciar, sino Él. Él es el que nos da la plenitud eterna, mis hermanos. Y entonces por eso les está diciendo, ustedes van a tener esa delicia, ese gozo. Y ahí en Isaías va a seguir diciendo: entonces te deleitarás en Jehová, ¿y qué? Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Ese es el propósito del Señor, nos va a llevar a Él. Él va a ser nuestro reposo, como va a decir en Apocalipsis. Ustedes, cuando estemos en la plenitud de Él, va a decir, ustedes ya no van a tener necesidad de sol ni de nada, ni van a llorar, porque el Señor va a ser su sol. El Señor es el que le va a dar la provisión. Él nos va a proveer. En ese momento vamos a estar plenos cuando estemos juntamente con Él. Por eso en el día de reposo, ¿qué? No tenemos que salir a buscarlo. ¿Por qué? Porque Él ya está con nosotros. Esa es la promesa de nosotros, mis hermanos. La vida eterna. Y Dios nos la da. Entonces, ¿cuántos esperaremos hasta ese momento cuando ya tengamos ahí? Y mire lo que sigue diciendo en Hebreos. Con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Es que cuando llegamos al Señor, claro, dependo de ti absolutamente, pero con el paso del tiempo que pasa, nuestro corazón se endurece. Entonces, aquí el autor de Hebreos está diciendo, mire, ustedes van a ser participantes con Cristo, pero ¿qué? Con tal que retenga su fe, o sea, que se afirme su confianza, que fue desde el principio hasta el fin. No podemos estar confiados, hermanos, en nosotros mismos. No, pues como ya conozco al Señor, ya tengo la palabra y ya le predico a algunos, entonces ya no pasa nada. No, todo el tiempo tenemos que tener firme nuestra confianza en Él, que Él es el que nos liberó. Él fue el que nos sacó de la esclavitud del mundo. Él perdonó nuestros pecados. Entonces nosotros ya no podemos seguir esclavos del pecado. Claro, como el Señor ya me liberó, pues yo hago mi voluntad, lo que quiera. No. Claro, el Señor nos perdona, el Señor nos libra, nos está transformando cada día. Pero usted no puede seguir esclavo del pecado, tiene que seguir al Señor. Ya no puede andar en sus propios caminos. Si usted está andando en sus propios caminos, va a decir ahí, tiene corazón duro. Mis hermanos, no podemos andar en un corazón duro. Sigamos leyendo. Dice, entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿No fuimos todos los que fuimos libertados por el Señor y pasamos de muerte a vida? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Mis hermanos, tenemos que estar muy firmes en el Señor todos los días. Acá no hay cabida para confianza en nosotros. Claro, confiemos plenamente en Él. Ese es el mensaje que Dios les está diciendo.
obedézcanme tranquilos, yo les voy a proveer, yo los voy a ayudar en esta vida para que tengan la vida eterna. Pero ustedes no pueden seguir su propio camino, porque si no, ¿qué? No van a entrar, no van a poder entrar. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Cómo está viviendo hoy su vida usted? Si está en el reposo de Dios, yo sé, vienen dificultades, vienen todos los problemas que usted se imagine y vienen aflicciones en esta vida, pero usted sí está en el reposo del Señor, si está gozoso, si está firme en Él, si tiene su plena confianza en Él, o está viviendo para sí mismo, está viviendo para usted. Entonces tengan cuidado porque parece que no lo ha alcanzado, porque también a nosotros es anunciada la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Eso es lo que nos falta, mis hermanos, fe, permanecer en Él. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza hasta el fin, que Él nos salvó, Él nos liberó y ahora nosotros le servimos y vivimos nuestra vida para Él. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juren mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, ¿cuándo? O hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el tiempo para prestar nuestra atención al Señor, a volvernos a Él y obedecerle. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 11. Versículo 25 al 30. Y miren el ejemplo que da Hebreos del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que nosotros digamos, listo, no pasa nada. No, para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Mis hermanos, nosotros no podemos pensar que ya lo tenemos seguro, sino seguir siempre firme en Él, buscándolo en todo tiempo, entendiendo que no podemos seguir nuestros propios caminos. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre parecen de bien, pero su fin es de muerte. Hay caminos que a nosotros nos pueden parecer por aquí es, pero no, su fin es de muerte. Tenemos que seguir su camino, mis hermanos. Y Él nos dará su reposo. ¿Quién es su reposo? Miren lo que dice ahí en el versículo 28 del capítulo 11 de Mateo. Dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A esto es a lo que nos está llamando el Señor, a que vengamos a Él. Él es la fuente de vida, Él es el Señor de nuestro reposo. Y ahí en el boletín dice que Jesús sea Señor. No ocupo el otro pedacito porque el título era muy largo. Entonces, que Jesús sea Señor de su reposo. Si está siendo Jesús el Señor de su reposo, ¿usted sí está encomendando toda su vida a Él? ¿O qué está pasando? ¿Está viviendo para usted? Sí, yo creo en el Señor, pero vivo según mis caminos. El Señor le está diciendo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Este mundo solo le va a dar aflicciones, le va a dar problemas, le va a dar preocupaciones. ¿Se acuerdan que leíamos que Dios le dijo a Adán, mire, usted va a trabajar, pero la tierra que le va a producir espinos y cardos? O sea, no lo va a saciar. Pero el Señor sí le está diciendo, venga a mí, yo lo voy a saciar. Y usted va a llevar mi yugo. ¿Cuál es mi yugo? Mi yugo es fácil, hagan mi voluntad.
Pero claro, como es tan difícil para nosotros, porque como nosotros vivimos para nosotros mismos, entonces pensamos que el yugo de Dios es difícil y queremos es vivir para nosotros y no para Él, no según su voluntad. Entonces el Señor les está diciendo, miren, vengan a mí, van a hallar descanso y ustedes van a llevar mi yugo, o sea, ustedes van a llevar mi voluntad, pero ustedes van a estar descansados. Vamos a volver a Lucas para terminar, Lucas 6, versículo 1 en adelante. Entonces miren, los fariseos ahí están alegando a la de Jesús, ahí, oiga, usted está incumpliendo la ley, o sea, usted está haciendo lo que no debe hacer, porque eso era lo que decía la ley. Y a pesar de que los fariseos eran rectos en la ley, no alcanzaron el reposo de Dios, no pudieron. ¿Por qué? ¿Para quiénes vivían los fariseos? Para sí mismos, para sus propias obras, pensando que sus propias obras los iban a justificar delante de Dios. Dice el versículo 3, respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. La pregunta para nosotros es, ¿realmente Jesús es nuestro reposo hoy? Cada uno de nosotros tiene que examinarse en su vida. ¿Si está siendo el Señor nuestro reposo? ¿O estamos viviendo para nosotros mismos, para nuestra vida vana, que no produce nada, sino solo produce cardos y espinos? Nosotros pensamos que estamos produciendo, y eso es el mundo. El mundo nos engaña para pensar que estamos logrando una vida exitosa. Pero ¿qué pasaría si hoy muriéramos? ¿Para dónde nos llevamos los títulos, las riquezas, las casas, nuestras relaciones personales? ¿Para dónde? ¿De qué nos va a servir? Debemos apartarnos de nuestro propio camino y seguir al Señor. Él es nuestro reposo. Él debe ser el Señor de nuestro reposo. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y si usted viene hoy por primera vez, yo sé que nada en esta vida ha cumplido como su expectativa, nada lo ha llenado. Hay gente que lo tiene todo, tiene riquezas, dinero, fama, fortuna, y terminan suicidándose porque no, eso no lo es todo, eso no lo llena. Entonces yo lo invito a que usted entienda que usted solo vaya a reposo en el Señor. No hay otro reposo, Él es la plenitud de la vida, en Él está la fuente de la vida. Y para nosotros los que hemos creído, los que hemos recibido su palabra, cuidado, tenemos corazón duro, nos estamos endureciendo por causa del pecado, tenemos que venir a Él nuevamente cada día y depender confiadamente de Él. En Él está nuestra confianza. No crea, hermano, que porque usted sabe la palabra, conoce la verdad, ya está seguro. No, nuestra confianza no puede estar en nosotros, debe estar en Él. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre eterno, nosotros nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que nada en esta vida, Señor, puede saciarnos, Señor. Tal vez muchos de nosotros hemos querido buscar saciar nuestra necesidad en las cosas de esta vida, fama, fortuna, éxito, lo que sea, pero no nos has saciado, Señor, porque solamente tú eres la plenitud de la vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti, Señor, a buscarte para seguir en tu palabra, Señor, para seguir tus ordenanzas, para tener la relación contigo. Ese es nuestro reposo, Señor, estar en ti, Señor. Y a los que hemos creído que tú, Señor, nos has salvado, nos has perdonado, Señor, ayúdanos a que no tengamos un corazón de incredulidad, Señor, para negarte, Señor, para decir que tú no eres nuestro reposo, para confiar en nosotros mismos y no depender de ti, Señor. Ayúdanos en todo tiempo a depender absolutamente de ti, Señor. No podemos, nosotros somos malos, somos malvados, Señor. Nuestro corazón es malo, es perverso, Señor. Pero solo tú, Señor, eres el que obras en nosotros. Nosotros confiamos en ti y nuestro deseo eres tú, Señor. Tú eres nuestra delicia, Señor. Tú eres nuestro gozo, Señor. No hay nada más, Señor, que pueda satisfacernos, sino solo tú, eterno Dios. Gracias te damos, ayúdanos, Señor, solo tú puedes proveer el pan del cielo, Señor. Ayúdanos, eterno Jesús.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.